Normalmente cuando se diseña un rascacielos o un puente gigante, la ingeniería jamás se basa en el optimismo. O sea, nadie construye un edificio de 100 plantas en una zona sísmica esperando que los cimientos tengan buena voluntad y, bueno, decidan no derrumbarse cuando la tierra tiemble. Claro, no vas a dejar algo así a la suerte. Ujú. Exacto. Lo que se hace es instalar amortiguadores de masa, juntas flexibles, acero reforzado. Básicamente, se diseña un sistema que asume que el terremoto va a ocurrir, sí o sí, y hace que el colapso sea físicamente imposible. Pero, sorprendentemente, cuando se habla de la integridad en las instituciones públicas o en la alta dirección de las empresas, pues la ingeniería se suele sustituir por la esperanza. Ya. Se confía en que la gente sea buena por naturaleza, ¿no? Eso es, se asume que los directivos tendrán una moral intachable. Y fíjate que cuando estalla un escándalo de corrupción, la reacción habitual es lamentarse de la falta de ética individual, como si fuera un rasgo de la personalidad y no un fallo estructural del diseño. Totalmente. Al final, el enfoque clásico es mirar la moralidad de una persona concreta en lugar de analizar los cimientos del sistema en el que opera. Se asume que la integridad corporativa es, pues, una cualidad casi mística que florece sola si contratas a la gente adecuada. Ujú. Sin embargo, cuando observas la integridad a gran escala en las sociedades más avanzadas, queda claro que es un problema puramente de arquitectura institucional, no tiene nada de mágico. Y por eso el análisis a fondo de hoy resulta tan revelador. Nuestra misión hoy es diseccionar lo que a nivel internacional se conoce como el milagro danés. Porque, a ver, Dinamarca es un país que lidera de forma sistemática el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Mantienen una puntuación general de 89 sobre 100, que es una barbaridad, y un asombroso 90 sobre 100 cuando se mide específicamente la integridad de su sector público. Es que son cifras casi perfectas. Sí, es increíble. Así que para entender cómo logran esto en la práctica, vamos a examinar un conjunto de fuentes muy concretas hoy. Sobre la mesa tenemos el Código Penal de Dinamarca, el Straffeloven, en su actualización de 2017, y lo vamos a cruzar con los informes de evaluación del GRECO, que es del Consejo de Europa, también informes de la OECD, de la Comisión Europea y de la propia Transparencia Internacional. Y este conjunto de documentos es fundamental, porque desmonta por completo una idea muy romántica y súper extendida. Existe esta creencia de que los países nórdicos disfrutan de una cultura, no sé, mágicamente incorruptible o que tienen un ADN social distinto. Ya, el mito del escandinavo perfecto. Exacto. Pero los textos legales demuestran que el éxito no es fruto de una cultura azarosa ni de superioridad moral. Es el resultado de un ecosistema jurídico de hierro diseñado literalmente para no dejar margen al error humano. Vale, vamos a desgranar esto, porque, yendo al grano para cualquier profesional que nos escuche y busque limpiar o blindar las dinámicas de su propia organización, pues esto es clave. O sea, no se trata de intentar importar una mentalidad nórdica con retiros espirituales para empleados, sino de copiar un diseño estructural donde el coste de la corrupción es prohibitivamente alto. Eso es. Así que vamos a extraer las claves de este modelo y ver qué pasos concretos puede dar una empresa moderna hoy mismo. Si la ética no surge sola y se trata de reglas de juego, hay que empezar por los cimientos legales. ¿Qué dice exactamente ese código penal danés para generar tanto pánico a la corrupción? Pues lo fascinante aquí es que los organismos internacionales subrayan un factor súper contraintuitivo. El éxito de Dinamarca no radica en tener decenas de miles de leyes burocráticas que nadie logra entender. Tienen pocas reglas, pero son implacables. Ujú. El punto de partida es el artículo 144 del Código Penal, que regula lo que técnicamente se denomina cohecho pasivo. Esto aplica a cualquier funcionario o persona en el ejercicio de una función pública que reciba, solicite o acepte una promesa de lo que la ley llama una ventaja indebida. Vale, para aclarar el término en lenguaje de a pie. El cohecho pasivo sería el acto de recibir el soborno, mientras que el activo es quien lo paga, claro. Exacto. Pero lo interesante en los documentos es qué se considera un soborno, porque en muchos países, y desde luego en el mundo corporativo tradicional, recibir un regalo de cortesía de un proveedor, yo que sé, una buena botella de vino en Navidad, unas entradas para el fútbol, una comida cara, pues se percibe como el coste normal de hacer negocios, ¿no? Para engrasar relaciones. Pues en el sistema danés, el umbral para esa ventaja indebida es prácticamente inexistente. O sea, el artículo 144 prohíbe aceptar incluso invitaciones a comidas si pueden tener la más mínima influencia en el juicio profesional. Madre mía, ni una comida. Nah.
Cualquier gratificación se considera un peligro y las penas asociadas alcanzan hasta los 6 años de prisión. 0 es 0. La ley no pierde el tiempo debatiendo si el regalo costaba 20 euros o 500, o si se entregó en Navidad o en pleno agosto. Fíjate, es como configurar un cortafuegos, un firewall, en la red informática de una empresa. Nadie programa un cortafuegos para que evalúe si un virus tiene buenas intenciones o si es un virus pequeñito que solo va a robar un par de archivos sin importancia, ¿verdad? Claro, lo bloquea todo y punto. Exacto. Se programa para que bloquee cualquier paquete de datos no autorizado. 0 excepciones. Es como intentar comer sano. Si te permites solo un trocito de chocolate porque es Navidad, terminas comiéndote la tableta entera. Dinamarca directamente no tiene chocolate en la casa. Me encanta esa metáfora. Y es que esa configuración elimina el factor del juicio personal. Podríamos llamarlo la línea base de 0 decisiones. Si la regla prohíbe todo regalo, el empleado ya no sufre fatiga de decisión evaluando si esa caja de puros cruza o no la línea ética. Ya, te quita el peso de decidir. Y esa línea base de 0 decisiones cambia el comportamiento organizativo de forma radical. En una empresa de hoy en día, adoptar esta política elimina la excusa más antigua del mundo de los negocios, esa de «ay, no sabía que era un soborno, pensé que era un detalle comercial estándar». Claro, el típico es que es costumbre en el sector. Eso es, al no existir margen de interpretación, desaparecen las zonas grises. Y fíjate que el Código Penal va un paso más allá para atacar no solo la intención activa, sino la pasividad cómplice. El artículo 145 aborda las exacciones ilegales y tiene un matiz fascinante. Sí, ese matiz es asombroso. El texto indica que si un funcionario cobra impuestos o tasas que no corresponden para quedarse con el dinero, pues la pena es de hasta 6 años. Pero contempla la situación del error involuntario. ¿Qué ocurre si alguien recibe un pago indebido de buena fe por un error administrativo, luego se da cuenta de que tiene un dinero extra que no es suyo y decide simplemente mirar hacia otro lado y quedárselo? Pues que la ley impone hasta 2 años de prisión simplemente por hacerse el despistado. O sea, el sistema penaliza la retención consciente de la ventaja indebida con muchísima dureza. Y si subimos en la escala de poder hacia la magistratura, el artículo 146 tipifica la prevaricación judicial. Esos son palabras mayores. ¿Sí? Si un juez dicta una resolución injusta deliberadamente, la pena base llega a los 6 años. Pero, ojo, si se demuestra que el juez actuó con la intención de causar un daño grave al bienestar de alguien, la pena se dispara hasta unos extraordinarios 16 años de prisión. 16 años. Castigar a un juez con 16 años demuestra un enfoque donde la traición a la confianza pública es el mayor agravante posible. ¿Totalmente? Pero claro, yo leo esto y pienso, tener leyes escritas en un papel no sirve de nada si los tribunales tardan 10 años en aplicarlas o si las condenas nunca se ejecutan. Ahí le has dado. Los informes del Consejo de Europa insisten en que el secreto no es la severidad sobre el papel, sino la certeza absoluta. Y la criminología respalda esa conclusión al 100%. La certeza de ser descubierto y castigado disuade muchísimo más que la amenaza de una pena gigantesca que, rara vez se aplica. En Dinamarca, el castigo es rápido y además viene acompañado de la confiscación obligatoria. Es decir, te lo quitan todo. Exacto. La condena penal significa el vaciado total de cualquier cuenta corriente, activo o patrimonio que provenga del beneficio ilícito. No te vale de nada esconderlo. Vale, pero aquí le veo una físula práctica al asunto. Si el sistema penal es tan implacable y cualquier desliz puede acabar en despido, confiscación o cárcel, pues surge un problema de diseño secundario que es el pánico. La parálisis. Claro. ¿Cómo sobrevive la maquinaria administrativa en el día a día? Si un sistema genera demasiado miedo, los trabajadores se paralizan y la organización deja de funcionar por miedo a cometer un simple error. Esto te obliga a buscar mecanismos de prevención, ¿no? Algo que guíe a los profesionales antes de llegar a la vía penal. Pues precisamente la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho, señala que la administración danesa no vive aterrorizada para nada. La prevención se sustenta en una profesionalización extrema a través de lo que denominan el Code 7, el Código de los 7 deberes clave. Code 7. Eso es. Son directrices inquebrantables. Legalidad, veracidad, imparcialidad, responsabilidad profesional, obediencia y cooperación, confidencialidad y neutralidad política. Suena muy rotundo. Y todo esto se apoya en un pilar esencial, la meritocracia real. Los cargos de gestión técnica apenas tienen designación política, o sea, se accede por competencia demostrada. Y además este ecosistema está supervisado por una figura clave, el ombudsman del Parlamento.
A ver, espera. Vamos a cuestionar esto un momento desde la perspectiva de una empresa moderna. Hoy en día, casi cualquier gran corporación tiene un departamento de recursos humanos, un responsable de compliance y un larguísimo código de conducta en un PDF que nadie se lee. Ya, el típico documento de bienvenida. Exacto. ¿No resulta un Code V o un Ombudsman simplemente más burocracia corporativa que firmas el primer día de trabajo y se ignora el resto del año? Es una duda muy lógica, pero hay una diferencia estructural crítica que las fuentes subrayan constantemente. Un departamento de recursos humanos tradicional, por su propia naturaleza y estructura de incentivos, tiene el mandato de proteger a la empresa. Claro, es parte de la compañía. Su función suele ser mitigar los escándalos, contener las crisis internamente y muchas veces proteger a la alta dirección frente a responsabilidades legales. Pero el ombudsman danés opera bajo un paradigma completamente distinto. Es una figura de investigación independiente que responde ante el Parlamento, no ante el Poder Ejecutivo ni ante un Consejo de Ministros. Su lealtad es hacia la integridad del sistema. Pero, a efectos prácticos, ¿qué poder coercitivo tiene realmente un investigador externo si no es un juez que te pueda meter en la cárcel? Pues su mayor arma es la reputación. Ah, claro. En una sociedad que valora la transparencia extrema, un informe negativo del ombudsman señalando a la praxis, falta de veracidad o parcialidad en un alto cargo, tiene un eco mediático masivo. No hace falta una condena penal. El escarnio público y la pérdida de confianza social son suficientes para destruir la carrera política o profesional del implicado en cuestión de días. ¡Wow! La muerte civil, básicamente. Tal cual. Entonces, trasladar esta dinámica a una empresa contemporánea requiere un cambio arquitectónico importante. No sirve que las denuncias de corrupción interna lleguen al director de recursos humanos. Para nada. Requiere crear una función de auditoría o un canal ético verdaderamente autónomo. El responsable de esta supervisión no puede reportar al CEO ni a la dirección general. Debe rendir cuentas directa y exclusivamente a un comité de auditoría independiente dentro del Consejo de Administración. Tiene que estar fuera de la cadena de mando habitual. Exactamente. Y respecto a ese CODE-V, no debe quedarse en intenciones abstractas, en un póster en la pared. La clave está en integrarlo en las métricas de negocio. Si alguien en un equipo de ventas supera todos sus objetivos financieros, pero suspende la evaluación interna en el parámetro de veracidad o imparcialidad, se le retiran los incentivos económicos. O sea, la ética debe impactar en la cuenta de resultados del empleado. O eres ético o no cobras el bonus. Me parece brillante. Pero claro, todo este andamiaje de reglas estrictas e investigadores independientes es magnífico en la teoría. Históricamente, la corrupción ha funcionado ocultándose en maletines, en reuniones privadas, en cajas de zapatos, en acuerdos no registrados. Y ningún auditor, por muy independiente que sea, puede sancionar algo que no puede ver. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los documentos señalan que la tecnología se convierte en el candado definitivo del modelo danés. Así es. El concepto clave en este nivel es la transparencia por defecto. Dinamarca es uno de los países más digitalizados del planeta. Esto se traduce en que la inmensa mayoría de los pagos públicos, las adjudicaciones de contratos y las interacciones con la administración dejan un rastro digital inalterable. Todo deja huella. Todo. Los ciudadanos tienen garantizado el acceso a los registros de decisiones administrativas. Es un entorno donde el movimiento de dinero en efectivo o los acuerdos en la sombra quedan neutralizados por la simple trazabilidad de los datos. Es que es el equivalente a obligar a todos los jugadores de una mesa a jugar a las cartas con la mano boca arriba. Es imposible hacer trampas. Exacto. Pero, como es lógico, siempre hay quien desarrolla esquemas de fraude financiero altamente complejos, que un ciudadano normal desde su ordenador no podría detectar jamás. Para esos escenarios, el informe del Greco, que, bueno, para ponerlo en contexto es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, destaca el papel de una unidad muy particular, la SUI. Sí, la SUI, o Unidad de Delitos Especiales, funciona como un mecanismo de control de élite. Es un organismo policial altamente especializado con autonomía operativa absoluta. El Greco pone de relieve la capacidad de la SUI para investigar en la cúspide del poder financiero y corporativo. O sea, no se asustan ante los peces gordos. O del lavado de dinero del Danske Bank. Es el ejemplo perfecto de cómo no se detienen ante gigantes económicos. Tienen la tecnología, los analistas y, sobre todo, el mandato legal para desenredar estructuras corporativas internacionales sin sufrir interferencias políticas. Eso es. Pero, a ver,
Incluso con una policía de élite y un sistema súper digitalizado, la forma más rápida de descubrir la corrupción profunda sigue siendo a través de alguien desde dentro, ¿no? Alguien que levante la mano. El chivatazo de toda la vida. Eso es. Los documentos describen un cambio legislativo fundamental respecto a los denunciantes de irregularidades, lo que en inglés se llama whistleblowers. Y lo más llamativo, y esto me voló la cabeza, es que esto no se limita a la burocracia del Estado. Se exige por ley que cualquier empresa en Dinamarca con más de 50 empleados implemente sistemas de denuncia anónima obligatorios. Es que ese mandato legal reescribe por completo la dinámica de poder en el sector privado. Piensa en ello. Obligar a empresas relativamente pequeñas, de 50 personas, a establecer canales ciegos y confidenciales significa que quien considere desviar fondos o amañar un contrato sabe que decenas de compañeros pueden reportarlo de forma segura. Ya, te sientes observado constantemente. Exacto. Sin embargo, el sistema penal se cuida mucho de no fomentar el espionaje corporativo desleal o el chantaje entre compañeros. El artículo 152 del Código Penal equilibra esto al abordar el secreto profesional. ¿Y cómo funciona ese equilibrio sin asustar a los posibles denunciantes? Porque es una línea muy fina. Es fina, sí. La ley protege blindando a quien denuncia irregularidades de buena fe, pero al mismo tiempo establece penas de hasta 2 años de prisión para cualquier persona que se aproveche de su cargo para sustraer información confidencial o secretos institucionales con el fin de obtener un beneficio financiero ilícito o realizar tráfico de influencias. Ah, vale. O sea, castiga al que usa el canal para lucrarse o chantajear. Exactamente. Diferencia claramente entre buscar la integridad del sistema y usar información privilegiada para hacer daño. Vale. Entonces, si una corporación quisiera implementar hoy mismo esta filosofía de trazabilidad y transparencia, el primer paso evidente sería instaurar esos canales de denuncia. Pero tendrían que estar operados preferiblemente por un proveedor externo, ¿no? Sí, asegurando que la propia dirección de la empresa no pueda rastrear las direcciones IP de los ordenadores de quienes denuncian. Eso es vital. ¿Y qué otras aplicaciones técnicas directas se pueden extraer de esta transparencia por defecto? Pues a nivel puramente operativo, requiere automatizar el 100% de los gastos corporativos. Consiste en eliminar por completo las notas de gasto manuales o el papel, utilizando tarjetas corporativas conectadas a plataformas de software en tiempo real. Esto acaba de un plumazo con la posibilidad de mantener cajas B o fondos sin registrar. Adiós a los tickets de restaurante arrugados en el bolsillo. Tal cual. Y el segundo paso es abandonar el modelo tradicional de realizar una auditoría financiera una vez al año, que al final es un análisis forense sobre el pasado, cuando el daño ya está hecho. Hay que pasar a sistemas de auditoría continua apoyados en inteligencia artificial. Que te avisan en el momento. Eso es. Detectan las anomalías contables en el mismo milisegundo en que ocurren. Buenísimo. Bueno, hasta este momento del análisis, nuestro enfoque ha estado en el empleado o el funcionario público que sucumbe a la tentación, ¿no? El que recibe el beneficio. Ujú. Pero claro, la corrupción es un mercado con oferta y demanda. Siempre hay alguien que saca la chequera para pagar. El modelo danés no estaría completo si permitiera que el sector privado operase con impunidad a la hora de intentar corromper al sector público. Efectivamente. Y ahí el Código Penal aborda el lado de la oferta, en el capítulo 14, dedicado al cohecho activo. El artículo 122 impone penas que también alcanzan los 6 años de cárcel para todo aquel que prometa, ofrezca o conceda un regalo indebido a un funcionario. No hay ninguna indulgencia para quien intenta comprar voluntades. El que paga también va a la cárcel, lógicamente. Pero el mecanismo más devastador para el sector corporativo no recae solo sobre el individuo concreto que ofrece el soborno. Recae sobre la propia arquitectura legal de las empresas. Y esto está regulado en el capítulo 5, entre los artículos 25 y 27. Vale, aquí es donde entra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas. Y esto requiere detenerse a pensar en las implicaciones reales para quien nos escucha. Pongamos un caso hipotético. A ver. Un responsable comercial de nivel medio, operando en una filial de una gran multinacional, decide, por su cuenta, a espaldas de la junta directiva, sobornar a un concejal local para asegurar, una adjudicación millonaria. Esa acción individual y aislada arrastra a la empresa entera ante un tribunal penal con consecuencias catastróficas. La respuesta corta es sí. Madre mía. Sí, si conectamos esto con el panorama general, al analizar el diseño de incentivos desde una perspectiva macroeconómica,
se revela una brillantez técnica innegable, que podríamos llamar paranoia subcontratada. Me apunto ese término. Paranoia subcontratada. Es que piénsalo. El Estado asume que es operativamente imposible y financieramente inviable poner a un policía detrás de cada director comercial del país. La solución de ingeniería es externalizar esa vigilancia hacia las propias empresas. Ya, que se vigilen ellas mismas. Exacto. Al hacerlas penalmente responsables de las acciones de sus subordinados, enfrentando multas masivas que pueden quebrar a la organización por completo, el Estado obliga a las corporaciones a hacer de policía. Y cabe destacar además que la OCDE supervisa que este castigo aplique igualmente si las empresas danesas sobornan en el extranjero. No vale portarse bien en casa y mal fuera. O sea, es una transferencia del riesgo absoluto hacia los directivos. Y tengo aquí apuntado que el artículo 80 añade más presión todavía, actuando como agravante si el delito aprovecha una alta posición de confianza o se convierte en una actividad sistémica. Claro, al delegar ese riesgo legal sobre la viabilidad económica de la corporación, los líderes empresariales no tienen más remedio que dejar de ver el compliance como un simple trámite administrativo de recursos humanos. Es que el compliance pasa de ser un gasto molesto a convertirse en el núcleo de supervivencia de la compañía. Las corporaciones se vuelven implacables con sus propios controles internos, porque, nadie en la junta directiva quiere que la ambición desmedida de un mando intermedio arruine a toda la organización. Estoy convencida de que este es el paso más efectivo para instaurar integridad empresarial hoy en día. Asegurar que los órganos de dirección asuman personalmente el riesgo y el impacto de lo que ocurre en los niveles inferiores. Pues vamos a consolidar todas las piezas de este rompecabezas, porque la estructura revelada por todos estos documentos es fascinante. El modelo consta de 4 capas principales de ingeniería institucional. La primera es establecer una línea base de 0 decisiones, prohibiendo cualquier zona gris en regalos o ventajas, con la certeza del castigo rápido del artículo 144. Eso es, ni un café. Ni un café. La segunda es contar con guías de actuación claras, como el Code B, supervisadas por órganos verdaderamente independientes como el Ombudsman, que pueden destruir una reputación mediáticamente en horas. La tercera capa es la infraestructura técnica, la transparencia digital por defecto y canales de denuncia ciegos que garantizan que el dinero no se mueva en las sombras. Y la cuarta es esa paranoia subcontratada. Usar los artículos 25 al 27 para obligar al sector privado a convertirse en su propia policía bajo la amenaza del colapso corporativo. Y fíjate que toda esta maquinaria opera dentro de lo que Transparencia Internacional define como un entorno de alto coste social. La implementación de estos canales, la digitalización y las políticas de riesgo corporativo generan una cultura donde el rechazo colectivo hacia la corrupción es abrumador. En la práctica, el diseño genera tanta fricción para actuar de forma poco ética que el riesgo vital y profesional supera exponencialmente cualquier posible ganancia a corto plazo que un directivo creyera poder obtener. Retomando la metáfora inicial del edificio en la zona sísmica. Ha quedado claro que el diseño danés funciona porque cuenta con unos altísimos niveles de confianza social por parte de la ciudadanía hacia sus instituciones. Sí. Pero esto plantea un debate final que me parece casi filosófico sobre el huevo y la gallina. Porque, si una institución o corporación que actualmente sufre de corrupción y cinismo implementa esta arquitectura de transparencia por defecto y castigos certeros desde hoy mismo, ¿sería posible fabricar esa confianza social de forma puramente artificial, basándose únicamente en obligar a la gente a operar dentro de un sistema que, literalmente, no deja espacio físico ni digital para esconder la falta de ética? Es una pregunta muy potente. Es una pregunta incómoda, estoy seguro, pero creo que es absolutamente necesaria para cualquiera que se siente a diseñar el futuro de una organización. Ahí queda para la reflexión.